Como muchas cosas en el mundo de las operaciones, en el manejo de los inventarios nada debe ser arbitrario y todo debe de ser cuestionado. Y es que el gran tema en el control de los inventarios es que estos suelen ser muy alcahuetes con operaciones ineficientes. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, tenemos problemas con un proveedor en el cual muestra inconsistencia tanto en la calidad de los productos, en sus tiempos de entrega o en sus costos, solemos solucionarlo a través de elevar los inventarios. O igualmente, tenemos algún problema o el área de mantenimiento tiene algún problema por dejar al 100% algún equipo y ante la variabilidad que representa la disponibilidad de este, otra de las soluciones que de momento damos es elevar los inventarios. Lo mismo ocurre si tenemos un proveedor de servicios de transporte de carga ineficiente en sus tiempos de entrega, igualmente con una alta variabilidad, entonces solemos arreglarlo a través de elevar los inventarios. Es por esto que para establecer un buen control de los inventarios contamos con una variedad de herramientas tanto tecnológicas como modelos matemáticos que nos permiten lograr eficiencias en la operación de los inventarios. Siendo responsables de la operación logística, tenemos que ser responsables de conocer estas herramientas, comprenderlas y aplicarlas en las mejores condiciones. El concepto del ciclo de los inventarios debemos aplicarlo directamente en lo que son nuestras operaciones. Aun cuando es un concepto muy sencillo en su comprensión y cálculo, el ciclo de los inventarios es una herramienta básica de control de inventarios que tenemos que aplicarlas con el propósito de mantener una estrategia adecuada en el manejo de los inventarios de las compañías. Y a beneficio de que es sencillo, independientemente inclusive de esto, debemos aplicar el concepto del ciclo del inventario, el concepto y el cálculo en cada uno de los SKUs o familias de productos que manejemos en nuestro sistema de inventarios. Para aplicar el ciclo de los inventarios no existe como tal una herramienta general o una regla general que se aplique de manera tajante, pero sí debemos de tener presente dos elementos muy importantes. Uno es el costo de adquisición de las mercancías, ya sea por compra o por producción. O sea, debemos de tener bien presentes cuál es la cantidad óptima en la que nuestro proveedor o nuestras áreas de manufactura alcanzan el costo más bajo de producción de manera individual. De ahí vamos a derivar, y te lo voy a explicar en un video posterior, lo que son los modelos del inventario para la obtención de la cantidad económica de pedido o el EOQ. Es precisamente por esto que la cantidad que nosotros compramos a nuestros proveedores o la que adquirimos en una sola vez o el lote de producto de adquisición o de producción no es una cantidad arbitraria. Es una cantidad que debe ser calculada de manera cuidadosa con las herramientas que te comento, de las cuales el ciclo del inventario es una muy importante. Y el segundo elemento es, ya siendo el inventario nuestro, o sea, ya estando en nuestro sistema, ¿cuáles son nuestros costos de mantenimiento de inventario? O sea, ¿cuáles son aquellos y cuál es el monto en el que incurrimos para tener nuestro inventario adecuado para su utilización, ya sea su consumo o para su venta? Es por esto que las implicaciones en el buen manejo del ciclo de los inventarios tiene afectaciones tanto financieras como operativas, así como comerciales. Y justamente cuando platicamos sobre el tema del capital de trabajo, del cual también te dejo otra liga para que lo puedas analizar y ver de manera individual, vemos las implicaciones que tiene a falta de un buen control en el capital de trabajo, las implicaciones financieras negativas o positivas, si lo estamos manejando bien, en nuestra operación en su conjunto. Definamos entonces lo que es el ciclo del inventario. El ciclo del inventario es el inventario promedio que tenemos en nuestro sistema derivado de la cantidad que adquirimos de nuestros proveedores o que nos entregan las áreas de producción por el tamaño del lote. Recordando que el tamaño del lote no es una cantidad arbitraria, sino es una cantidad a la que debemos de llegar y es donde nuestros costos se reducen. Justamente debido a esto, el ciclo del inventario es un elemento importantísimo para planificar lo que debe ser la infraestructura física con la cual vamos a mantener custodiados nuestros inventarios. Por lo tanto, el ciclo del inventario tendrá un impacto porcentualmente muy alto en el tema del costo de mantenimiento de nuestros inventarios. A continuación vamos a ver un
un ejemplo gráfico, bueno, en sí van a ser dos ejemplos gráficos para comprender el impacto que tiene el manejo de del ciclo del inventario. Se entiende pues que en la búsqueda de las eficiencias en la operación de nuestros inventarios, cuando adquirimos aquellos necesarios, ya sea para producir otros bienes o para venderlos directamente con nuestros clientes, no vamos a adquirir la mercancía, pues toda la que vamos a vender en el año. Vamos a tener adquisiciones programadas de la mercancía y esto de acuerdo al tamaño del lote óptimo que nuestros proveedores nos den, ¿no? La cantidad que vamos a negociar, ya sea con nuestros proveedores o con nuestras áreas de producción, a fin de que en la operación de la cadena de suministro o en la que ambos participamos, ambos encontremos los costos más bajos de operación. En este ejemplo tenemos un artículo X que tiene una demanda por unidad de tiempo. La unidad de tiempo la encontramos en el eje horizontal, en el eje de las X, de 15 unidades por unidad de tiempo. Y en el eje de las Y vamos a encontrar la cantidad que estamos recibiendo. Y de este artículo recibimos en lotes de 120 unidades. Con ese patrón de consumo, recibiendo, por ejemplo, de nuestro proveedor 120 unidades en el día 0, quiere decir que con 15 unidades demandadas por unidad de tiempo, si estos 120 artículos nos van a durar exactamente 8 días. ¿Qué representa esto? Que al término de los 8 días debemos de recibir una remesa igual por parte de nuestro proveedor, la cual con esos hábitos de consumo nos durará otros 8 días, al término de los cuales debemos de recibir otra cantidad. Y de tal manera vamos a repetir esta operación tantas veces sea durante el año para poder soportar el inventario suficiente de acuerdo a las ventas que tenemos programadas durante ese año completo. ¿Qué significa esto? Que aunque en este ejemplo pudimos ver esa operación repetidas 3 veces, o sea, recibimos 360 unidades en total, nuestro ciclo del inventario no habla de que vamos a tener o que debemos de tener una infraestructura que soporte tener esas 360 unidades, ¿no? Derivado del tamaño del lote, nosotros vamos a tener un sistema, una infraestructura que soporte a lo mucho esas 120 unidades. Pero justamente el ciclo del inventario nos explica que nunca vamos a tener siempre, valga la confusión de palabras que pudiera ser, vamos a tener en el día 0 120 unidades y en el día 8 vamos a tener 0. El ciclo del inventario nos dice que el inventario promedio derivado de nuestro tamaño de lote va a ser justamente 120 unidades entre 2. Para obtener el ciclo del inventario utilizamos la fórmula de Q entre 2, que es nuestro inventario promedio. En otras palabras, nuestro inventario inicial, en este ejemplo que es de 120, más nuestro inventario final que es 0, en el día 8 tendremos 0, dividido entre 2, nuestro inventario promedio o nuestro ciclo del inventario derivado del tamaño de nuestro lote es de 60 unidades. Entonces, el ciclo del inventario nos permite estimar de qué tamaño tiene que ser nuestra capacidad física para poder manejar, para poder custodiar de manera eficiente el inventario que necesitamos para nuestra operación. Obviamente aquí lo hicimos solamente sobre un ejemplo. Por eso decía que el ciclo del inventario debe de calcularse para todos nuestros SKUs o para nuestras familias de productos sobre estas bases que estoy platicando. Pero con toda razón me dirás, oye, es que hay un tema, ¿no? Aunque tu consumo promedio es de 15 unidades, no siempre se va a presentar así. O sea, si consideras un ciclo de inventario en este artículo de 60 unidades, pues vas a incurrir en un riesgo muy alto de backorders, o sea, de cancelaciones, de pedidos de los clientes para los cuales no siempre vas a encontrar el inventario para poder atenderlos. Lo que en teoría pudieras tener el costo más bajo, pero te tendrá insatisfacción por parte de tus clientes al no surtirles sus pedidos completos. Y justamente para este tipo de eventualidades es que en tema logística, en el manejo de los inventarios, tenemos por ahí otro elemento importante, que es nuestro inventario de seguridad. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que justamente vemos lo que ocurre cuando tenemos una alta variabilidad, pero incorporamos el concepto de tener un colchón, un inventario amortiguador para que soporte estas variaciones que se pueden presentar tanto en la demanda como en nuestra oferta. Por lo que en este segundo ejemplo vamos a manejar un artículo que tiene un consumo promedio por unidad de tiempo de 100 unidades y que adicionalmente el proveedor nos da un lead time, o sea, nos dice, necesito que me entregues los pedidos con 3 semanas previos a cuando tú lo necesitas porque es el tiempo en que me voy a tardar en surtir. Entonces necesitamos considerar ese lead time y aparte tenemos un tamaño de lote que ya dijimos que se calcula de manera exacta de 600 unidades. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
que con ese patrón de consumo, al término de 6 unidades de tiempo, nosotros vamos a caer con 0 unidades. Nuestro inventario de ese artículo en particular va a caer en 0. Y considerando un lead time de 3 semanas, quiere decir que para que nosotros en la semana 6 estemos recibiendo otra remesa, debemos de solicitarla en la semana 3. Con este ejemplo y en base a nuestra fórmula del ciclo del inventario que dijimos que es Q entre 2, nuestro ciclo de inventario con un lote de 600 unidades va a ser de 300 unidades. Ahora, justamente aquí estamos considerando que posiblemente esas 100 unidades no se consuman de manera regular. Ese es nuestro promedio, pero puede variar. Entonces, para compensar esto, tenemos un inventario de seguridad que igualmente es calculado, no se da de manera arbitraria, de 300 unidades. Y recordando la regla de operación de los inventarios de seguridad, este monto de inventario como tal no se toca en el sentido de que no debe de bajarse. Si por algún motivo, por esa variabilidad en la semana, y como decimos que este inventario de seguridad fue calculado, en la medida que nosotros tomamos cierta cantidad del inventario de seguridad, debemos de reponerlo para que siempre mantengamos esas 300 unidades que como tal han sido calculadas. De tal suerte, como lo podemos ver en este ejemplo, que nosotros siempre vamos a recibir de nuestro proveedor las 600 unidades, que es el tamaño del lote, adicional a las 300 unidades que tenemos en nuestro safety stock, en nuestro inventario de seguridad. Y como lo comentaba, o sea, dado el caso que nos hayamos visto en la necesidad de tomar parte de nuestro inventario de seguridad, pues lo tenemos que reponer. O sea, podemos recibir más de nuestro proveedor, pero compensando el inventario de seguridad que tomamos. De tal manera que nuestro ciclo de inventario siempre va a ser esas 300 unidades, derivado de nuestro Q entre 2, 600 entre 2. ¿Qué ocurre pues entonces ahora con nuestro ciclo del inventario y con nuestro concepto del inventario promedio cuando incorporamos el inventario de seguridad? En este caso, nuestro ciclo de inventario sigue siendo de 300 unidades porque está directamente relacionado al tamaño del lote. Más ahora, nuestro inventario promedio va a estar afectado por nuestro inventario de seguridad. Y aunque no lo hemos mencionado en esta serie de videos, nuestro inventario de seguridad, que aquí lo estamos incorporando como medida para poder compensar esa variación en nuestra demanda o nuestra oferta, nuestro inventario de seguridad pues va a estar relacionado a qué tan exacto o inexacto o qué tanto sea el tamaño de nuestro error de pronóstico en nuestro ejercicio de planeación de la demanda. Por lo que podemos ver en el tema de la planeación de nuestra capacidad física para mantener nuestros inventarios, adicional al ciclo del inventario, jugará también el tamaño de nuestro inventario de seguridad. Por lo cual es un concepto muy importante el que manejemos pronósticos lo más exacto posible o que tomemos este ejercicio de planeación, de elaboración de los pronósticos, de una forma muy seria, muy profesional, muy científica. Por este video es todo por hoy. El concepto del ciclo de inventario es muy importante. Nos va a servir para poder sentar las bases de nuestra planeación de los inventarios, pero es un concepto que debemos de comprender. En los videos siguientes voy a hacer referencia a él, así que es importante que ahorita como tal quede claro lo que es su alcance y su implicación en la estrategia del manejo de los inventarios. Solamente me queda agradecerte el like si consideras esta información importante, así como que si no te has unido a mi canal, te puedas unir porque me permite hacer una difusión más amplia de estos conceptos. Muchas gracias.